En este video vamos a hablar de aplicaciones móviles y juegos de mesa. En los últimos años ha habido un auge en los juegos de mesa que utilizan aplicaciones móviles de una u otra manera. Y como todo en el mundo de los juegos de mesa, esto ha hecho que se cree una discusión. Hay algunos, la mayoría diría yo, que creen que las aplicaciones y la tecnología de este tipo debería mantenerse lo más alejado de los juegos de mesa y que no debería tocarlo. De hecho, muchos dicen que justamente jugamos juegos de mesa para alejarnos de las pantallas. Otros, quizás los menos, creen que el uso de aplicaciones es, hasta cierto punto, el futuro del hobby. ¿Cuál es la verdad? Bueno, en este video vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero también vamos a hablar un poquito de dónde viene el uso de las aplicaciones en los juegos de mesa. Así que quédense porque va a estar bueno. El uso de la tecnología en el mundo de los juegos de mesa es más viejo de lo que creen. Y si no me creen, les voy a presentar el primer juego que utilizó alguna aplicación informática como parte de su funcionamiento, ¿no? Y es ni más ni menos que Oil Barons. ¿Qué es Oil Barons? Pues Oil Barons es un juego de 1984 publicado por una editorial llamada Epix Inc. Y lo interesante de este juego es que venía con un tablero gigante, más de 200 piezas de plástico y 2 disquetes. Sí, pues eso en 1984 es garantía de diversión. Y bueno, si no me creen, el juego era básicamente una simulación de un mercado en el que ibas tú intentando descubrir petróleo, vender, especular y hacer como distintas cosillas ahí medio locochonas. Pero la aplicación se tenía que usar una computadora para poder jugar. Y bueno, que a final de cuentas es prácticamente lo que es esta cosa, es una computadora también que nos ayuda a jugar. Pero la manera en la que este juego funcionaba es una fórmula que encontramos en muchos juegos después de este. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, es la misma fórmula. Tomas una decisión en tu tablero, vas a la computadora o a tu dispositivo y introduces cuál fue esa decisión que tú tomaste y el dispositivo te arroja un resultado de tu acción. Y este tipo de juegos o este tipo de aplicaciones lo vamos a encontrar no solamente en 1984, sino después a través de todavía los 90s e incluso inicio de los 2000. Vamos a encontrar alguno que otro juego que tenía este tipo de interacciones. Todos no fueron tan populares como uno creyó, pero estaría mal no tomar en cuenta quién fue o a quién tuvo la culpa de que empezáramos a usar aplicaciones en juegos de mesa. Y ese fue Oil Barons. Es así como desde los 80s podemos ver que ya había este intento de utilizar tecnología en el mundo de los juegos de mesa. Pero pasó la década de los 80s, de los 90s, incluso la década del 2010 y no encontramos ningún ejemplo de algún juego que haya tenido pues un éxito moderado. La mayoría de los juegos que usaban tecnología en ese entonces eran mediocrones o a lo mucho pues les iba más o menos bien, pero pasaron sin pena ni gloria. Pero todo cambiaría 30 años después. 2014, el año en el que los juegos con aplicación llegan para quedarse. ¿Por qué? Porque se editan dos juegos que fueron bastante exitosos, ahora sí, y que usaban una aplicación como parte central del modo de juego. El primer juego del cual les quiero hablar de estos dos es uno llamado Golem Arcane. Fue un Kickstarter bastante exitoso y para su momento un Kickstarter bastante costoso. Con $80 tú te podías hacer de un juego de miniaturas, con un tablero, bastantes miniaturas, podías tener acceso a una aplicación para tu teléfono y además te hacías de una pluma o de una stylus o de un bolígrafo, o como le quieran llamar, que en realidad era un escáner Bluetooth. Y la punta se utilizaba para escanear distintas partes que estaban impresas en las figuras. Y eso te permitía llevar registro de la partida, poder ver
quién ganaba o quién perdía una pelea, o incluso así ver cuánto te podías mover y todas estas reglas que normalmente en los juegos de miniatura pueden ser un poquito engorrosas. Ahora bien, esto suena bastante interesante porque la aplicación hacía todo el trabajo duro y lo demás, o la parte divertida, era lo que hacían los jugadores. Pero algo aquí sucedió porque 2 años después, la aplicación y el juego fue descontinuado absolutamente. Ese juego pues terminó yéndole pues mal. ¿Por qué? Bueno, aquí hay varias cosas. Hubo una reseña muy interesante que les voy a dejar aquí en la descripción del video, en la que ellos criticaban el juego porque decían, ¿es esto un juego de mesa? ¿Es esto un videojuego? ¿Por qué? Porque la mayor parte del juego se llevaba a cabo en la aplicación móvil y muy pocas cosas, en realidad nada más mover las figuras pareciera que era lo que se hacía en el tablero de juego. Entonces este juego hizo algo interesante porque sí, es importante la parte de mover miniaturas y eso lo reconocieron los diseñadores del juego. Es importante la parte de facilitar las reglas para los jugadores para que se puedan concentrar en la parte divertida, pero también es importante que la mayor parte del juego esté dentro del juego y no dentro de la aplicación. Y es por eso que las aplicaciones se podría decir que deberían o se pueden usar como una herramienta que le agregue al juego, pero quizás no ser el centro del juego. Y ahí es donde viene el segundo juego del cual les quiero hablar. Y es un juego también bastante famoso llamado Alchemist o Alquimistas. Si no han oído hablar de Alquimistas, Alquimistas es un juego de colocación de trabajadores en el cual todo gira alrededor de un rompecabezas de deducción. Y los jugadores tienen que poner aleatoriamente ciertos materiales e intentar descubrir sus propiedades a partir de hacer combinaciones con ellos y ver qué resultado te dan. Usar la aplicación te permitía entrar o poder poner qué materiales estaban juntando y cuál era el resultado que te iba a dar. Porque cada vez que tú jugabas, dependiendo de cómo hacías aleatoriamente las combinaciones, los resultados iban a ser distintos. Y obviamente el resultado fin último del juego era descubrir cuáles eran las propiedades de cada uno de estos elementos que cambiaban juego con juego. Ahora, hacer esto de manera manual se podía hacer. Tan es así que el juego te lo permitía hacer. Solamente que una persona tendría que ser la encargada de llevar todo el control solamente de la parte de las combinaciones y los resultados que iban a dar. Es decir, una persona haría las veces de la aplicación. Pero la aplicación te permite entonces automatizar todo este proceso y hacerlo muchísimo más sencillo. Y es así como vemos que en este juego la aplicación te permitía facilitar el juego y se convertía en una herramienta para poder disfrutarlo más. Y es así como a partir de 2014 encontramos un montón de juegos que tenían aplicaciones y que empezaron a ser éxitos. Aquí quiero hacer un paréntesis para decirles de 2 maneras de usar las aplicaciones en el juego. Uno es como parte central del juego y esto es como encontramos en la serie de juegos de Unlock que a nosotros nos encantan. Y aquí la aplicación es parte central de las mecánicas del juego, es decir, constantemente tienes que interactuar con la aplicación para poder disfrutar de estos juegos. La otra manera en la que puedes usar aplicaciones en los juegos de mesa es como sucede en varios juegos que tienen aplicaciones compañeras o acompañantes. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Normalmente te ayudan durante la preparación del juego o durante el transcurso del juego para llevar registro de algunas cosas o para preparar y aleatorizar de una mejor manera o de varias otras maneras. Entonces es importante hacer esta división antes de seguir. Y es aquí donde vamos a encontrar pues bastantes cosas interesantes. Las aplicaciones te permiten hacer cosas que los juegos de mesa por sí solos no. Algo o un ejemplo que podemos encontrar ahí es el juego de Mansions of Madness, editado en 2016, que es un juego muy temático y muy basado en esta parte narrativa. Entonces, la aplicación te permite tener más variabilidad, tener quizás otro tipo de interacciones y un tipo de aleatoriedad quizás más precisa en lugar de tener ahí ya sea un mazo gigantesco de cartas que eventualmente se van a terminar acabando u otros métodos que puedes usar tú para ir siguiendo con la narrativa. Entonces, ese es un ejemplo. Otro, bueno, pues ya hablamos acerca de resolver rompecabezas, como en el caso de estos
Unlock, que son escape rooms, que, bueno, eso te va a permitir tener una interacción directa y no poder, pues, intentar resolver los rompecabezas de otra manera o quizás de una manera como no a través de tu raciocinio puro y duro, sino haciendo otro tipo de conjeturas a partir de las piezas del juego. Ahora, hay otros juegos que a mí se me hacen muy interesantes y son los últimos de los que me gustaría hablar, y es los juegos en los que estás hablando de misterio. Uno de ellos, y creo que es el más famoso, fue el Chronicles of Crime. ¿Qué hizo el Chronicles of Crime? Bueno, el Chronicles of Crime, el cual voy a poner por aquí la caja, es un juego que salió por Kickstarter, salió, si mal no recuerdo, en 2017, aquí está en 2017, y es un juego que usa la tecnología de una manera muy interesante, porque los componentes del juego en sí solamente son cartas con códigos QR y tú haces uso de una aplicación para ir viendo los diferentes misterios que tú puedes intentar resolver. Esto lo hace bastante interesante porque hace que todos los componentes del juego se puedan reutilizar para otros misterios y personajes que quizás en un juego hicieron las veces de un informante o de un policía, pueden hacer pues otro tipo de personajes en otro juego. ¿Por qué? Porque pues la carta es la misma, pero tú a través del uso de la aplicación le puedes dar muchísima más variabilidad. Y aquí hay algo que este juego hizo, hay varias cosas que este juego hizo muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad integró la aplicación y la aplicación es muy innovadora porque hace uso de unos lentes de realidad virtual, le llamaron ellos, que te permitían ver la escena del crimen e ir investigando y solamente tenías un tiempo limitado para intentar descubrir pistas ahí. Entonces había esta parte como muy interesante de interacción entre el juego y los jugadores a través del uso de esta especie de realidad virtual, ¿no? Usaba la aplicación para que el juego se pudiera jugar más veces. Y esto, pues, es bueno porque hace poco costoso el hecho de que tú puedas agregar más aventuras al juego. Algo que también lo hacía bueno es que era un juego relativamente barato. Porque pues no costaba, creo que hoy en día lo puedes conseguir por alrededor de $30, que quizás no es el precio más barato, pero es un buen precio. Y hacía parte de estos lentes de realidad virtual, lo hacía como algo opcional. Si mal no recuerdo, en la campaña de Kickstarter, tú podías optar por no recibirlos y el juego te salía pues considerablemente más barato. Además, pues mantenía los elementos físicos del juego a través de las cartas y los demás componentes que te permitían interactuar con algo en la mesa y que sintieras ahí algo interesante. Y conforme hemos ido avanzando en el mundo de los juegos de mesa, y vamos a poder encontrar más ejemplos de juegos que probablemente buscarán agregar este tipo de interacciones a través de aplicaciones para poder acelerar y hacer más fácil el juego o incluso para dar más rejugabilidad a los juegos. Y aquí es algo bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, independientemente de lo que ustedes piensen acerca de las aplicaciones en los juegos, y déjenlo aquí abajo, hay algo que es innegable. Y es que es una tendencia que día con día vemos más. Así que, ¿acaso los juegos de mesa deberían tener aplicaciones? Pues la verdad, sí. Los diseñadores nos han demostrado que lo pueden implementar de una manera inteligente. ¿Tenemos que jugar los juegos de mesa con aplicaciones? No todos, y esa es la magia, de que no todos los juegos de mesa necesitan una aplicación. Y poner una aplicación en un juego de mesa solo por ponerla puede resultar en un gravísimo error. Quizás las aplicaciones en los juegos de mesa no sean el futuro del hobby, pero son un presente. Y son un presente que, sabiéndolo usar, ha sido favorable para muchos. Chronicles of Crime, por poner un ejemplo, ha ganado muchísimos premios. Lo mismo Detective. Y cada vez vamos viendo maneras en que los diseñadores pueden integrar las aplicaciones sin que se sienta como algo invasivo o algo que está fuera o algo que le quita la experiencia, sino como algo que le sume. Una herramienta que te permita concentrarte más en el juego y menos en otras cosas. Y cuando es bien logrado, las aplicaciones pueden ser una salvación. Ahora, va a haber gente que diga, oye, pero eventualmente no le van a dar. Chicos, hoy en día hay comunidades de videojuegos que juegan juegos creados hace 50 años y que crean emuladores para esos juegos. Si tú quieres encontrar eventualmente una aplicación o una manera de correr la aplicación que tanto te gustaba para tu juego de mesa, seguramente en un futuro también lo vas a poder correr.
Obviamente no va a ser tan fácil, pero también lo vas a poder hacer. Entonces, no, sí puede ser un pretexto de que puede ser más molesto, pero la verdad es que las aplicaciones bien hechas le pueden sumar muchísimo a un juego. Pero ojo, poner una aplicación donde no debe y solamente de una manera pues arbitraria va a poder ser algo que le quite mucho a un juego también. Entonces, déjenos sus opiniones, déjenos sus comentarios y díganos qué opinan ustedes de las aplicaciones en los juegos de mesa. Y por último, no se olviden de lo más interesante y de lo más importante, que es que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo La Matatena.